como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a comenzar la lectura de una buena vez, pidiéndote por favor que te suscribas al canal, que le des un like y que compartas. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Aries, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Cuál será ese oráculo del planteamiento? ¿Qué tienen que decirte las cartas acá en este momento? ¿Qué hay para ti? Aquí está esta cartita que dice tardanza. Ya ves que no ha regresado. Sigue tu vida. Hay que seguir la vida, mi querido Aries, a pesar de que lo que quieras esperar esa persona, pero sigue tu vida. Espera sin esperar. Espera siguiendo tu vida. Aparentemente estoy leyéndole a alguien que realmente la tardanza es bastante, que quizás desde hace mucho tiempo, a lo mejor hasta hace más de un año, esta persona se fue y si ves que ya no ha regresado, entonces continúa tu vida. Haz un nuevo plan para ti, para tu vida. No pierdas el tiempo. Quizás a lo mejor esta persona no tiene el deseo de volver. Así son las cosas. Vamos a ser claros en eso. A lo mejor no tiene el deseo de volver. Ya de verdad se olvidó probablemente. Tenemos que ser claros y tenemos que ser bien realistas. No podemos estar todo el tiempo pensando que sí va a volver. Escúchame esto. El tarot, quizás si sale esta carta es porque quizás le tengo que leer a alguien o le tengo que decir a alguien esto como muy, muy duro, pero muy realista. No pierdas el tiempo. Sigue adelante con tu vida. Lo que será, será. Quizás a lo mejor has perdido oportunidades en tu vida por estar esperando. La carta te lo está diciendo. Se llama tardanza. Ya ves que no ha regresado. Sigue tu vida. ¿Qué estás esperando? ¿Es la última persona del mundo? Es cierto que a lo mejor probablemente todavía le quieres, pero tú tienes que continuar con tu vida. Quizás hay otras oportunidades por fuera y no las has podido ver o no has querido verlas. Te pusiste una gringola o te pusiste un velo para no ver. Pero tú tienes que entender que mientras no dejes y no sueltes, esa persona probablemente no venga. Hay dos razones fundamentales por las cuales esa persona probablemente no ha vuelto. La primera y la más importante es que ya no te quiera, que ya quiera seguir su vida. Vamos a estar claros. Está siguiendo su vida, pues ya no hay más nada de amor, ya no te quiere. Hay que entenderlo. Y la segunda razón es que probablemente si no le has soltado, si tú no has terminado energéticamente de soltar, por más de que esa persona quiera venir, no se atreve a venir porque no le terminas de soltar. Parece mentira. No es que lo tengas amarrado de verdad, pero energéticamente esa persona lo siente. Así que el consejo más grande que hay aquí del tarot para contigo es que suelta a esa persona de una buena vez. Sigue adelante. Haz borrón y cuenta nueva. Borra ese pizarrón. Vamos a ver qué otra cosita te están diciendo por aquí las cartas. Quiero ver las cartas de la pirámide y vamos a ver qué otra cosa nos puede estar diciendo el tarot con respecto a esta persona. Vamos a hablar directamente de esa persona, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Son cosas que son así, mira, no se puede, vamos a decir así, vivir de ilusiones. El que vive de ilusiones muere de desengaño. Vamos a estar claritos en eso. Vamos a comenzar de nuevo. Límpiate, sacúdete todo ese polvero que tienes encima y vamos a seguir adelante. Empecemos una nueva vida. Desde ya comienza una nueva vida para ti. Si ha de venir es porque realmente está escrito y está en el universo escrito así que va a venir. Vamos a ver entonces qué otra cosa tiene que decirte el tarot para con esto. Así que te digo, vamos, ¿tienes algún nuevo amor? O viene algo nuevo para ti, o esa persona definitivamente va a venir, así sea mucho más tarde. Aquí no te están diciendo nunca va a venir. Aquí nunca te está diciendo jamás va a volver. Ya ves que no ha regresado. Sigue tu vida, es lo que te están diciendo. O sea, no esperes, sigue tu vida. Y si tiene que venir, pues vendrá.
Mira, aquí hay muchísimo cansancio ya. Quizás las heridas ya se están quizás cicatrizando. Ha pasado bastante ha pasado bastante tiempo ya con esto. Y ya es hora, te dice el tarot, ya es hora de que tomes otro rumbo. Por tu bien. Por el bien de más nadie, sino por tu bien, que sigas adelante con tu vida, que no desperdicies tu amor, que ya mira, sí, hubo mucha desconfianza, hubo mucho esto, tuviste que esperar mucho, todo lo que tú quieras, pero ya es hora de cambiar de rumbo. Vamos, cámbiate de autobús, cámbiate de tren, vamos para otro lado. Seguimos. Vienen noticias para ti bastante rápidas. Aquí hay noticias, ¿sabes? Se pueden presentar en cualquier momento noticias. ¿Qué tipo de noticias? No lo sé, pero sí sé que son noticias, claro, de amor o desamor al fin y al cabo, pero yo no sé si será con esta persona o con alguna otra nueva. Veo aquí que también tienes que irte, tienes que salir. Sé que todavía estás queriendo a esta persona, según me dice el tarot. Todavía sigues queriendo a la persona, pero necesitas por tu bien salir y buscar nuevos horizontes. Algo que te haga ser feliz, algo que realmente te haga renacer. Eso es lo que hay que hacer. No dejes, no te quedes ahí pegado o pegada. No lo puedes hacer. Prohibido hacer eso ya de una buena vez. Toma la decisión que tienes que tomar de una buena vez. Hazlo. Toma esa decisión definitivamente, porque si no, entonces esta persona definitivamente se queda pegada porque no la sueltas y no volverá. Así que está en ti. Mira, veo aquí el 7 de bastos invertida. Me está diciendo que tú también necesitas un poco de acordarte de tu dignidad, de tus valores, de poner tus valores en alto, de no depender, digamos, aferrarte mentalmente a esa persona para que vuelva. No volvió, haz de cuenta que no va a venir. Haz de cuenta que ya no va a venir más nunca. Así venga dentro de 10 años, pero haz de cuenta que no va a venir. Cierra ese portal, ciérralo de una vez, cierra ese ciclo y luego veremos. Mira, inmediatamente que tú empieces a cerrar ese ciclo, por donde quiera, puede llegar una luz para ti. Puede ser una luz nueva, como puede ser la luz de esa persona, pero necesitas cerrar portales. Vamos a continuar acá. Si veo que te falta o tienes pocas esperanzas, es cierto, no lo podemos negar, es lógico. Las cartas quizás salieron como quien dice para decirte, mira, sí, esta fue una persona que en realidad quizás a lo mejor no estaba, no tenía, yo diría, no sé, no tenía las intenciones muy a fondo de tener algo contigo muy en serio. Quizás esta persona se fue, pero se fue sabiendo que aquí ya no iba a haber más nada. Siento que esta persona sabe lo que está haciendo. Se fue y tú necesitas seguir tu vida. Definitivamente aquí esta persona dejó lo que tenía que dejar. O sea, ¿cómo te digo? Mira, por ejemplo esto. Ese nido se cayó de ese árbol y ahí lo dejó. Dejó ese nido allí y siguió adelante. Veo aquí que definitivamente es una persona que tú necesitas más bien recuperarte quizás con alguna otra persona más. Veo y siento que aquí no hay para ti por el momento esa esperanza de que venga. No lo estoy viendo. Más bien veo y siento que realmente para ti lo que hay es un nuevo amor. Estoy sintiendo que lo que para ti es hay un nuevo amor porque tú estás, como quien dice, en plenas decisiones. Te vas y esa es la carta central que hay. Que te vayas energéticamente, que salgas de esto y que te des cuenta de las cosas como son. Si no ha venido, es porque definitivamente no es para ti la persona. Y si fuera para ti, tú tendrías también que esperar un poco a que todo fluya. Mientras tú no le das fluidez a esto, no va a haber vuelta en caso tal. Mira, aquí veo que hay compromisos. Aquí hay alguien que está queriendo contigo tener algo. Déjame decirte. Viene alguien nuevo para ti. Mira, oye, ve esto. Mira, observa. 3 cartas me salieron derechitas. Y cartas pero muy buenas. Mira, alguien que quizás
en el momento que tú menos te lo imagines, hay alguien que puede estar esperando por ti. Definitivamente, hay alguien que está allí cerca, aunque no le conozcas. Así que esta persona no puede volver quizás porque necesita abrir el espacio para que venga una nueva. Mira, compromisos, mira esto, mira las cartas que salieron, 4 cartas que te salieron derechitas. Mira, quizás a lo mejor tú dirás, pero es que esta no es la persona que yo quiero. Esta no es la persona que yo quiero es esa persona del pasado. El pasado ya quedó atrás, mi querido Aries. Ya es hora de que abras los ojos y que sigas a tu vida, de que sigas avanzando. Ya está bueno de esperar. Ya lo que pasó, pasó. Ya lo que se fue, se fue. Ya no hay más nada que decir. Vamos a seguir adelante entonces con nuestra vida. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Aries. Así que hay nuevas para ti. Esa persona del pasado quedó atrás. Tardanza, ya ves que no ha regresado. Sigue tu vida. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Un besito. Bye bye.